La fecha es lunes 15 de abril de 2013. La comunidad de Boston se reunió para celebrar el Día del Patriota con una de sus tradiciones deportivas más antiguas, el Maratón de Boston, el cual atrae a más de 500,000 espectadores cada año, desde que fue establecido en 1897. Desafortunadamente, esta edición sería diferente. Lo que debió ser otro año de festejo y convivencia comunitaria se convertiría en una de las semanas más violentas y traumáticas en la historia de esta ciudad. En 2013 se llevó a cabo la edición 117 del maratón anual, en el cual participaron más de 23,000 corredores. Después de que el primer corredor cruzara la meta final a mediodía, el maratón continuó con su ritmo habitual, pero fue a las 2:49 de la tarde en donde la tragedia comenzó. A solo unos metros de la meta, sobre la calle Boylston, una gran explosión detonó entre miembros del público, pero incluso antes de que los asistentes pudieran siquiera reaccionar, esto sucedió. Tan solo 14 segundos después, a 190 metros de la primera explosión, sobre la misma calle, detonó un segundo dispositivo. En la ubicación de cada estallido había decenas de asistentes congregados. Incluso con la presencia de más de 800 policías, ambas explosiones dieron como resultado una escena de caos y confusión. La fuerza de las explosiones causó daños significativos, rompiendo ventanas y lanzando metralla hacia la multitud. Inmediatamente después, hubo innumerables corredores y espectadores lesionados. Algunos habían perdido extremidades, una o incluso ambas piernas, mientras que decenas más presentaban otras lesiones de gravedad. Cientos de personas corrían en todas direcciones mientras la policía intentaba controlar la situación de pánico. El área donde momentos antes la gente estaba celebrando y vitoreando a los corredores era ahora una escena del crimen llena de elementos de la policía, el escuadrón antibombas, enfermeros, bomberos y ambulancias. Inmediatamente después del shock inicial, las autoridades respondieron con eficacia y rapidez, además de que muchos civiles ayudaron a atender a varios heridos en la caótica escena. Uno de esos civiles fue Carlos Arredondo, un ciudadano norteamericano proveniente de Costa Rica, quien, a costa de poner su propia vida en peligro, apoyó a varios de los afectados por las explosiones. Sus hazañas se volvieron famosas gracias a una oportuna fotografía tomada por Charles Krupa, miembro de la Associated Press, y durante los siguientes días, la imagen le dio la vuelta al mundo. Cuando el humo se disipó y el pánico se sosegó, se supo que el saldo del atentado era de 3 muertos y 281 heridos, los cuales fueron repartidos en 27 hospitales. De estos heridos, 14 personas requirieron amputaciones, algunos incluso perdieron las 2 piernas, víctimas como Jeff Bauman, de 27 años de edad. Inicialmente, el Departamento de Policía de Boston y la Policía del Estado de Massachusetts se encargaron de acordonar un área de 15 cuadras alrededor de la escena del crimen, pero al sentir que esto podría ser un ataque terrorista, la responsabilidad de la investigación pasó a manos del FBI. Rápidamente, el FBI estableció un centro de mando y comenzó a trabajar en sus 2 prioridades: descubrir cómo habían sido construidos los 2 explosivos e identificar a cualquier sospechoso, una tarea casi imposible en un evento con cientos de miles de espectadores. Al poco tiempo se encontraron partes de las bombas utilizadas en el atentado. Algunas yacían en los tejados cercanos a la explosión. Se identificó que ambos dispositivos eran bombas de olla de presión. Estos son explosivos hechos literalmente con electrodomésticos y materiales caseros. Luego, las ollas son llenadas con navajas, clavos y perdigones de metal, con el fin de producir la explosión más destructiva posible. También se descubrió que ambas bombas habían sido transportadas en mochilas negras. Esta información fue vital para encontrar a los responsables del atentado. Las autoridades utilizaron todas las herramientas a su disposición para identificar a cualquier sospechoso. Gracias a las cámaras de seguridad en la zona y los celulares de varios asistentes del evento,
El FBI contaba con varios terabytes de fotos y videos. El problema era que había que revisar cada imagen y clip de video, cuadro por cuadro, para identificar cualquier actividad sospechosa. El hecho de que ningún grupo internacional asumiera la responsabilidad del ataque solo aumentó la confusión y el misterio que rodeaba los atentados. Al ser recibido en el centro médico de Boston, Jeff Bauman, la víctima mencionada anteriormente, le comentó a un oficial de policía que creía haber visto a uno de los perpetradores y dijo: «Llevaba una bolsa, vi al tipo, nos miramos fijamente». Proporcionó una descripción detallada de uno de los sospechosos, y con esta información, las autoridades pronto encontraron lo que buscaban. En la tarde del jueves 18 de abril, después de mucha especulación y duda, las autoridades declararon un descubrimiento significativo. Debido a la presión de los medios y una posible fuga de información, el FBI reveló las imágenes de dos sospechosos, quienes no habían podido ser reconocidos por su software de identificación facial. Aún así, las imágenes proporcionaban una clara idea de varios de sus atributos físicos. Por los accesorios que traían puestos, los sospechosos recibieron los seudónimos de Gorra Blanca y Gorra Negra. Al liberar las imágenes, el FBI pidió la ayuda de la comunidad para identificar a cualquiera de las dos personas o para proporcionar imágenes del evento y poder continuar su investigación. A las pocas horas, el FBI había recibido miles de fotografías y videos que ayudaron a expandir la información que tenían las autoridades. Fue probablemente en este punto donde ambos sospechosos debieron sentirse presionados por la búsqueda de las autoridades. Sabían que el círculo alrededor de ellos estaba cerrándose cada vez más, mientras personas de todas partes, desde niños hasta ancianos, compartían las imágenes liberadas por el FBI en Twitter, Instagram y Facebook. Las fotos de ambos sospechosos siendo compartidas una y otra vez. La noche de ese mismo jueves, unas horas después del anuncio del FBI, en la ciudad de Cambridge, la cual está ubicada cerca de Boston, el oficial universitario del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sean Collier, fue atacado por dos sospechosos, Gorra Negra y Gorra Blanca. El oficial forcejeó con ambos sujetos, quienes tenían como meta robarse su pistola. Sean recibió 6 disparos y perdió la vida poco tiempo después. Los sospechosos huyeron de la escena y no lograron conseguir la pistola de Sean debido al sistema de retención de su funda. Tras el asesinato del oficial, ambos sospechosos decidieron deshacerse de su auto y reponerlo con uno robado. Notaron una camioneta Mercedes-Benz detenida y rápidamente abordaron el vehículo, el cual era conducido por un ciudadano chino llamado Dun Meng. Amenazándolo con su pistola, Gorra Negra le dijo a Meng: «No seas estúpido, ¿sabes sobre las explosiones en el maratón? Yo hice eso, y acabo de matar a un policía en Cambridge». Tomaron a Meng como rehén a punta de pistola y lo obligaron a que los condujera a su siguiente destino. Poco después, usaron una de sus tarjetas para sacar $800 de un cajero automático. En el camino, los dos sospechosos comentaron que su plan era realizar otro atentado en Nueva York. Querían detonar una bomba en Times Square, y Meng los iba a ayudar a llegar a su meta. El grupo decidió detenerse en una gasolinera ubicada en Cambridge para llenar el tanque de la camioneta y comprar provisiones. Ya en la estación, Gorra Blanca se bajó a comprar comida mientras Meng se quedó con Gorra Negra en el auto. Aprovechando que Gorra Negra estaba distraído y preocupado por su propia seguridad, Meng se quitó el cinturón a gran velocidad, abrió rápidamente la puerta y corrió por su vida hacia el otro lado de la calle. Siguió corriendo sin mirar atrás. No oyó disparos ni gritos. Había logrado escapar. Cruzando la calle, entró a otra tienda, en donde le imploró al empleado que llamara al 911. Los dos sospechosos, estresados y conscientes de lo que significaba el escape de Meng, abandonaron rápidamente el lugar. Hello, sir. Please help me. Hello, sir. Please help me. Please help me. Sir. Someone took my car. They took And they want to steal my car. Then Sir.
Sir, hello? Sir, listen to me. I'm going to ask you a couple questions. Sure. All right, just take a deep breath. Okay. Okay. Tell me what happened. Somebody took your car? Yeah. And what happened when they took their car? They say that they did the explosion, marathon explosion. They are Muslims. They what? They are the suspect of the marathon explosion. Meng le dijo a las autoridades que sus secuestradores eran los sospechosos del atentado del maratón de Boston. Y aún mejor, les reveló que su auto contaba con un sistema de ubicación GPS, y él se sabía el número de rastreo de memoria. Las autoridades ahora sabían exactamente en dónde estaban los autores del atentado del maratón. Rápidamente se mandó un anuncio de búsqueda a todas las unidades que estaban patrullando en el área de Watertown. Poco después de medianoche, el oficial Joseph Reynolds identificó la camioneta con los sospechosos a bordo. Siguió al vehículo mientras esperaba refuerzos para poder realizar un arresto. Fue entonces cuando la camioneta se detuvo y se mantuvo inmóvil por varios segundos, una acción poco usual. Reynolds comenzó a acercarse lentamente, sin saber que los dos sospechosos no iban a caer sin dar una pelea. Gorra Negra bajó del vehículo e inmediatamente abrió fuego contra el oficial Reynolds y su compañero, el sargento John McClellan. Ambos oficiales comenzaron a dispararle también a sus atacantes, mientras llamaban por refuerzos a través de su radio. En segundos, se desató un gran tiroteo en el área residencial. Los hermanos estaban librando una batalla mortal contra elementos de la policía. Se intercambiaron entre 200 y 300 disparos, pero eso no fue todo. Los dos sospechosos estaban armados también con explosivos, los cuales no dudaron en utilizar contra los oficiales. Lanzaron aproximadamente 5 bombas caseras pequeñas, las cuales causaron destrozos entre los vehículos policiales e hirieron a algunos policías. Un herido grave fue el oficial Richard Donoghue, quien recibió un disparo en la pierna, abriendo una arteria que pudo haber causado su muerte por desangramiento. Se cree que la bala que lo hirió fue resultado del fuego amigo causado por el caos de la escena. Donoghue fue rápidamente atendido por los servicios médicos y logró sobrevivir al violento suceso. Como un último intento de escape, Gorra Blanca lanzó una bomba de olla de presión contra el grupo de policías. Esta bomba era similar a las que habían detonado hace solo unos días en el maratón. El explosivo estalló y causó enorme destrucción y caos, pero afortunadamente no hirió de gravedad a ningún oficial presente. Finalmente, el sargento Jeffrey Pugliese, quien llegó después del inicio del tiroteo, y el sargento McClellan lograron neutralizar a Gorra Negra con varios disparos y una embestida. Mientras arrastraban al criminal, Gorra Blanca se subió a la camioneta robada e intentó atropellar a los oficiales, pero solo logró arrollar a su cómplice, quien murió bajo custodia en el hospital durante la madrugada. Se reportó que aproximadamente a la 1:35 de la mañana Gorra Negra dijo sus últimas palabras. Mientras veía a uno de los oficiales que lo escoltaban a los ojos, dijo: «Púdrete en el infierno». Después del tiroteo de 7 minutos, cientos de disparos, destructivas explosiones y un par de oficiales enviados al hospital, las autoridades no solo habían detenido a uno de los sospechosos, sino que finalmente conocían la identidad de los perpetradores. Los autores de las 2 explosiones en el maratón de Boston eran los hermanos Tamerlan y Johar Tsarnaev, de 26 y 19 años de edad, respectivamente. Ambos eran hijos de refugiados políticos originarios de Kirguistán, un país ubicado cerca de Kazajstán y Uzbekistán. El objetivo principal ahora era detener a Johar, quien abandonó la camioneta robada a unas cuadras de la escena del crimen y huyó a pie. El FBI tenía que tomar una decisión importante si querían capturar a Johar, y debía tomarla pronto, precisamente antes de las 5 de la mañana, antes de que empezaran a operar los servicios de transporte en la ciudad. Durante la mañana del 19 de abril, cuando los habitantes del área de Watertown se despertaron ese día para ir a trabajar, recibieron una noticia impactante. Se les informó por televisión, radio, mensajes de texto, correo electrónico y llamadas inversas al 911 en sus hogares que la ciudad de Boston estaba efectivamente cerrada y que nadie debería conducir al trabajo.
Era la primera vez en la historia de este país que una ciudad estadounidense se cerraba por completo. Los servicios de taxi y tren habían sido completamente suspendidos mientras miles de miembros de la SWAT, el FBI, la Guardia Nacional y distintos departamentos de policía estaban llevando a cabo una búsqueda puerta por puerta para encontrar y detener a Dzhokhar Tsarnaev. Helicópteros y vehículos blindados rondaban un área de 20 cuadras mientras vecinos curiosos se asomaban por ventanas o puertas. La masiva búsqueda no parecía rendir frutos. La gente estaba confundida y asustada, y se había logrado poco progreso. A las 5:30 de la tarde, se había registrado minuciosamente todo el perímetro de 20 cuadras en Watertown. Dzhokhar Tsarnaev había desaparecido. Las autoridades decidieron, a regañadientes, levantar el confinamiento de la ciudad. Afortunadamente, un par de horas más tarde, el 911 recibió una llamada telefónica que lo cambiaría todo. En la tarde de ese mismo día, David Henneberry, un residente de Watertown, descubrió algo inquietante en el patio de su casa y decidió contactar a las autoridades. Aseguraba que había una persona escondida en el bote que tenía estacionado en su patio trasero. El toldo del bote estaba roto y mostraba marcas de sangre. Aparentemente, el hombre más buscado de Norteamérica se estaba escondiendo dentro del bote de David Henneberry. Las autoridades no tardaron en rodear el bote, verificando que había alguien escondido con cámaras térmicas. No se sabe cómo inició, pero hubo un breve tiroteo en donde los miembros de seguridad abrieron fuego contra el vehículo de interés, después de que algún oficial disparó accidentalmente. Rápidamente se cesó el fuego y se enviaron elementos de la SWAT a inspeccionar el bote lleno de agujeros de bala. Dzhokhar Tsarnaev había sido finalmente capturado. A las 8:58 de la tarde del 19 de abril, la cuenta oficial de Twitter de la policía de Boston anunció: "Capturado. La cacería ha terminado. La búsqueda ha finalizado. Se acabó el terror. Y la justicia ha ganado. Sospechoso en custodia". Esto propició una gran celebración. Después de 5 tensos días de terror y tristeza, los habitantes de estas ciudades salieron a celebrar a las calles que los perpetradores del atentado del Maratón de Boston habían sido finalmente neutralizados. El júbilo colectivo inundó las calles de varias ciudades del estado de Massachusetts. Sus habitantes finalmente podían respirar. Debido a sus orígenes étnicos, perfil religioso y modos de operación, se creía que los hermanos Tsarnaev podrían haber sido miembros de alguna organización terrorista. Sin embargo, una extensiva investigación no encontró ni lazos con ninguna organización ni adoctrinamiento de ningún tipo. A través de distintos textos encontrados en el departamento de ambos hermanos, quienes también vivían con la esposa de Tamerlán y su hija bebé, se aprendió que los hermanos realizaron los atentados como manera de protesta contra la presencia norteamericana en el Medio Oriente. Estos textos incluían un manifiesto que Dzhokhar escribió en las paredes del bote donde fue capturado. Adicionalmente, se descubrió que los perpetradores aprendieron a construir explosivos a través de la revista oficial de Al-Qaeda, la cual cuenta con numerosos tutoriales para construir explosivos caseros y otros instrumentos destructivos. Uno de sus tutoriales más populares es un artículo titulado "Cómo hacer una bomba en la cocina de tu mamá". Mientras vivió en Estados Unidos, Tamerlán Tsarnaev había tenido una breve, aunque prometedora carrera como boxeador, pero se vio desilusionado cuando descubrió que no podría aspirar a participar en los Juegos Olímpicos si no contaba con una ciudadanía norteamericana. Esto causó resentimiento contra el sistema gubernamental del país, y que Tamerlán se apoyara de los ideales musulmanes para justificar una guerra contra dicho sistema. Adicionalmente, se descubrió que Tamerlán había estado en una lista de personas bajo vigilancia del FBI.
Pero esa investigación se cerró en 2011 cuando no se encontró ningún lazo entre Tamerlan Tsarnaev y el terrorismo. Aparentemente, el joven de 26 años actuó por cuenta propia, pero no estuvo solo. Su hermano, Johar, siempre lo admiró y lo vio como un ejemplo a seguir, por lo que no tomó mucho convencimiento para que entre los dos realizaran el perverso plan de Tamerlán, un proyecto familiar que tomó por sorpresa a una nación entera. Johar Tsarnaev fue sometido a un juicio federal, en donde enfrentó 30 cargos criminales, incluyendo el uso de armas de destrucción masiva. El 8 de abril del siguiente año, Johar fue encontrado culpable de todos los cargos en su contra y sentenciado a muerte el 24 de junio. Esta condena produjo algunas divisiones en el público y fue revertida por la Corte de Reclamos de los Estados Unidos, optando por varias sentencias de cadena perpetua. El 4 de marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia revocó esta decisión y restauró la sentencia inicial de pena de muerte. Esta no fue la única condena. Johar asistía a la Universidad Dartmouth, ubicada en Massachusetts. En esta misma ciudad compartía un dormitorio con un par de estudiantes: Robert Philippos, Díaz Kadyrbayev y Azamat Tasayakov. Los 3 estudiantes fueron arrestados al descubrirse que conspiraron para deshacerse de algunas pertenencias de Johar, al reconocer su rostro en las noticias como uno de los sospechosos del atentado en el maratón. En vez de contactar a las autoridades, sus compañeros de cuarto, sintiendo el pánico de ser acusados como cómplices, tiraron en un basurero cercano a la habitación una mochila llena de materiales utilizados para hacer explosivos, incluyendo fuegos artificiales, y una laptop que pertenecía a Johar. Los 3 estudiantes fueron sometidos al sistema legal. Kadyrbayev fue condenado a 6 años de prisión, y luego deportado a Kazajstán. Tasayakov fue condenado a 3 años y medio, y también fue deportado. Philippos fue sentenciado a 3 años de prisión. Catherine Russell, la esposa de Tamerlan, fue interrogada extensivamente, ya que se sospechaba que conocía los planes de los hermanos y era cómplice en los atentados, pero no se encontró evidencia que indicara esto. Actualmente sigue viviendo en Estados Unidos junto con la hija que tuvo con Tamerlan. El atentado con bomba en el maratón de Boston tuvo un profundo impacto en la ciudad de Boston y en la nación en su conjunto. En los días posteriores al ataque, los bostonianos se unieron en muestras de unidad y apoyo a las víctimas y sus familias. La frase Boston Strong se convirtió en un grito de guerra para la resiliencia y la solidaridad. Los habitantes de esta ciudad encontraron la unidad a través de la tragedia. Muchas de las víctimas más graves que sobrevivieron al atentado han logrado superar sus pérdidas e incluso participan en el maratón que se sigue llevando a cabo de manera anual en el estado. La tradición nunca ha sido más fuerte. Un factor importante en que la tragedia tuviera un cierre emocional para muchas víctimas es atribuido al hecho de que los perpetradores fueron capturados. En general, el atentado con bomba en el maratón de Boston sigue siendo un capítulo doloroso en la historia estadounidense, pero también muestra la fortaleza y la resiliencia de las comunidades cuando se enfrentan a la tragedia. Se sigue honrando la memoria de los afectados por el ataque y perdura el espíritu de Boston Strong. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Deja un comentario y si tienes interés en que se cubra alguna historia peculiar en el canal, no olvides mencionarla. Nos vemos pronto.